Flautista, mexicano, amante de la música y la diversidad. Escogió la flauta de pico desde que iba en la secundaria número 75 de Coyoacán, y desde ahí comenzó su amor por la música. Horacio Franco estudió en el Conservatorio Nacional de Música en México y en el Conservatorio de Ámsterdam, ubicado en Holanda, donde se confirmó su preferencia sexual y su pasión musical a los 11 años. Hoy es uno de los músicos mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Interpreta la música como la siente, y para sentirla debe conocer de amor, cosa que conoce a la perfección. En 2003, Horacio Franco y Arturo Plancarte fueron la primera pareja del mismo sexo en casarse simbólicamente. Fue hasta 2011 cuando la ley del matrimonio igualitario se aprobó y se unieron legalmente. Hoy es el flautista más famoso de México y un incansable activista por la diversidad ideológica y sexual. Pero te quiero invitar como ciudadano, como usuario del metro, como ser humano, a que siempre reflexiones y siempre trates de evitar a costa de cualquier cosa, el acoso. Respetémonos a nosotros mismos, respetemos a las mujeres, respetemos a los hombres, a los adolescentes, a los niños, a los adultos mayores, y respetando a los demás, nos respetamos a nosotros mismos. ADN 40. Y bueno, ¿quién mejor que con motivo de la Semana de la Diversidad visite el foro de esta mañana? Así que bienvenido, Horacio Franco, Querida, como gracias. siempre. Muchísimas Esta es tu gracias. casa. Primero Gracias. vamos con las grandes y buenas noticias, que es este nuevo material, que es Los Caminos del Teclado. Dices que es pura música de Bach. De Bach para teclado, con Asaf Kollerstein al cello y un servidor a la flauta. Lo acabamos de sacar hace poquito. Fantástico, pues Así aquí es. lo tienen, nuevo material de Horacio Franco, que siempre es una delicia para todos tenerlo, y bueno, viene a presentarlo en medios, aquí en Es de Mañana, ya lo tienen ahí. Y por otro lado, bueno, pues yo quisiera entrar de lleno a esta historia maravillosa que es la tuya. Yo la he contado, he tenido la oportunidad de contarla en otra ocasión, pero recientemente Horacio Franco y yo coincidimos en una cena, con algunos periodistas y algunos otros líderes de opinión, y me llamó mucho la atención que Horacio, cuando toma la palabra en esa cena, dice: cuando yo era niño, tenía unos 5 o 6 años, y siempre desde ese momento tuve claras principalmente dos cosas. La primera, que mi pasión era la música, y la segunda, que era homosexual. Así es. Así es, una de las grandes suertes que he tenido en la vida, que no, desgraciadamente, no mucha gente las tiene, ¿no? Y lo sabemos todos muy bien. Es mi definición de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Y con qué voy a ser feliz en esta vida? Y desde muy temprano lo supe y nunca lo solté. Nunca tuve más bien tuve el coraje de defenderlo, y nunca tuve la desfachatez de decir, no, pues es que voy a claudicar porque la sociedad no lo acepta, o porque la gente cree que como músico te mueres de hambre. ¿Cómo enfrentaste a tu familia? Fíjate que fue muy difícil, no fue fácil, pero con la verdad. Tú te enfrentas a la gente con la verdad. Sí, yo me acuerdo cuando se lo dije a mi mamá, tenía yo 14, 15 años. ¿Primero fue a tu mamá? Fue a solas. Fue a mi mamá solas, y fue un shock enorme para mi mamá. Una persona, como tú bien lo dijiste, sin la educación, sin las bases para reconocer. Además, en una época en la cual la homosexualidad todavía no salía. Claro, ahora sí que todavía no salía del closet la homosexualidad, ¿verdad? Entonces, obviamente para mi madre y para toda mi familia después fue un shock enorme, ¿no? Pero es lo que te digo, yo siempre tuve la premisa de que negándome a mí mismo, negando mi identidad, iba yo a negarme la felicidad, nada más y nada menos. Entonces, sí fue, primero te vas al psiquiatra, después al psicólogo, y pues finalmente el psiquiatra y el psicólogo dijeron, no, es que la que tiene que cambiar es tu mamá. Tú estás bien, o sea, cuando uno se siente bien, está uno feliz, está uno finalmente ubicado en lo que uno quiere. Es que, Mónica, no son preferencias, es una genética que tenemos, o sea, es y ya. O sea, como dice la iglesia, ¿no? Son gustos y costumbres y preferencias, no son costumbres. No, nadie te lo inculca, no hay una hada madrina que te hace gay o te hace heterosexual o te hace bisexual o transgénero, pues, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita, toda la gente sigue con sus mismos escozores. Ahora, en un principio, tu familia no lo aceptó propiamente. A ti te ayuda el hecho de irte a Europa, a donde te lleva la música. Te vas a Holanda y vives muchos años allá. Y allá, pues vives en un país que
que la vida te regala la oportunidad, Maravilloso. que es completamente abierto en ese sentido. Totalmente, y ahí es donde me di cuenta de dos cosas, ¿no? Lo que significa vivir en una democracia real, en una democracia absoluta y verdadera, no en una dictadura por debajo del agua, como las que tenemos en Latinoamérica y en Estados Unidos igual, también son dictaduras por debajo del agua. Allá no, allá el pueblo de veras tenía todas las de derecho de decir y de increpar al presidente, etcétera, etcétera, pero también había una igualdad de derechos en todos los sectores sociales. Y conste que no había ni matrimonio gay ni nada. Yo me fui en 1981, o sea, todavía no había nada que se pareciera a la cuestión de la socialización de nuestros derechos, al logro de nuestros derechos. Y sin embargo, los holandeses eran súper abiertos, eran súper tolerantes, siempre lo fueron, o sea, les ayudó mucho toda la historia que tuvieron, y a mí Holanda me dio precisamente el significado de una verdadera democracia y de una verdadera igualdad. ¿Alguna vez a ti te generó culpa? ¿Te enojaste con la vida por no ser como esperaban que fueras? No, al contrario, al contrario. No, o sea, el sentimiento de culpa me lo quité desde muy niñito, porque nunca fui religioso ni fui creyente, yo mismo, O sea, me quisieron inculcar y dije, no, gracias, no, esto no es lo mío. Yo me refugié mucho en la lectura de niño, porque mi papá, al momento que se quedó sin trabajo, mi mamá tuvo que salir al quite trabajando, entonces yo como que me crié un poquito solo, pese a que tenía muchos hermanos mucho más grandes que yo, leí mucho y me informé mucho, y realmente no hay mejor cosa para el desarrollo de un niño que informarlo. Un niño bien informado, yo fui un niño casualmente bien informado, y me ayudó mucho todo eso a ver que la cultura que tenemos judeocristiano-musulmana, que tenemos en Occidente, pues es una cultura muy culpígena, ¿no? Es una cultura que reprime a las mujeres, que reprime a los homosexuales, que obviamente a los transgéneros ni los toma en cuenta y los detesta verdaderamente. Y en un momento dije, bueno, pero ¿por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así si todos los seres humanos, si existe una divinidad o una deidad que dice que todos somos iguales y a todos nos ama, ¿por qué hay sectores de la población tan desprotegidos y tan vilipendiados como los hay hasta ahora, hasta el día de hoy? Claro. Cuando tú eres alguien que ha vivido, como bien lo describes, cuando todavía no salía la homosexualidad del closet, que tú dices, en el mundo y en nuestro país particularmente, pero vives esta transición, y eso es lo que además te convierte en un activista. ¿Cuál es el momento que más ha marcado tu existencia en tu lucha por los derechos de la diversidad? ¿Cuál consideras que es? Fíjate que no hubo un momento específico, pero sí hubo una... ¿O el día que te pudiste casar, tal vez? Sí, bueno, el día en que finalmente salieron nuestros derechos, en el que las sociedades de convivencia se iban a firmar en 2003 y se vieron impedidas realmente hasta 2006, ¿no? El día que me casé, obviamente son días que recuerdas mucho, pero que finalmente todo en México se ha ido fraguando y se ha ido sumando como una serie de esfuerzos colectivos e individuales, o sea, porque aquí la colectividad y la individualidad ha sido muy importante en ver cómo llega un detonador para hacer las sociedades de convivencia, o cómo llega un detonador para detenerlas, o cómo llega otro detonador para sacar la ley del matrimonio y llega otro para impedirlas. Entonces ha sido una lucha constante. Entonces yo no podría decir, en un momento que se cristaliza mi vida fue cuando me casé, obviamente, y fue muy emotivo y fue muy importante para mí, que fue una boda nada más entre cuatro. ¿Estuvo tu familia en tu boda? Nadie estuvo, fue una boda maravillosa. ¿Tu familia no lo aceptaste el día de hoy? Sí, lo acepté. Mis papás murieron realmente sin saberlo, finalmente sin aceptarlo, ¿no? Sí lo sabían, más pero bien no. sin aceptarlo, porque tú ya lo habías hablado. Es como todos los papás, y se los digo a todos los papás que nos están viendo, lo saben, pero no lo quieren saber. Entonces, pero lo sepan, lo saben, todas las mamás lo saben, todos los papás lo saben, pero no. ¿Te hizo falta esa aceptación por parte de tu familia, o te hace falta en los que no terminan de aceptar? Fíjate que ya no, porque ya estoy más viejo. Pero en un momento dado, cuando quieres en un momento dado tener una amistad con tus papás, cuando quieres tener un acercamiento con tus papás hacia lo verdadero, hacia tu verdadera identidad, sí te hace falta. ¿Cómo no? Obviamente. Y mis dos padres, mi mamá murió hace 27 años y mi papá hace 25, pero obviamente fue como muy difícil aceptar, ha sido muy difícil asimilar que ellos no me aceptaron como soy, o sea, nunca pude hablar con ellos de frente, entonces los tuve que esquivar, y finalmente, pero no fue culpa mía, fue culpa de ellos y de sus circunstancias. Finalmente eso lo vas enterrando, lo vas trabajando, lo entierras, lo trabajas y lo asimilas. Pero sí, ¿cuántos padres no hay que deberían acercarse a sus hijos e hijos de sus padres para realmente, porque, o sea, no nos hagamos tontos, un papá nunca va a odiar a su hijo, nunca, Jamás, ¿no? Entonces, en un momento dado,
pues sí debería haber más de ese acercamiento y aceptar a los hijos como son y entenderlos y tratar de aceptar todo lo que viene en la vida, ¿no? Y la felicidad de los hijos es la felicidad de los padres. En mi caso sí fue muy duro porque finalmente nunca se supo, pero en mi boda no hubo nadie porque para mí una boda era simplemente firmar un papel y era cuestión mucho más corpórea, mucho más etérea, mucho más vinculante con mi marido que con mi familia. Entonces, o con la familia, con los amigos. Para mí mi boda no fue quedar bien con alguien, sino quedar bien con él y conmigo mismo. Entonces fue una boda de 2 nada más y otras 2 amigas lesbianas que se casaron ese mismo día. Y el banquete de bodas fue en un puesto de quesadillas, sentados en tambos de cómics, de pinturas enfrente del juzgado. Nada más. Y pero fue además, maravillosa. Tú has tenido una gran suerte. Pisas muy fuerte en el mundo de la música, prácticamente desde el principio. Inicias en el Conservatorio Nacional de Música, luchas mucho. Creo que la primera gran lucha de Horacio Franco fue por defender como instrumento la flauta de pico, que no existía más que en las escuelas. En la primaria te daban tu clasecita, decían, y te dijeron a ti en el conservatorio, aquí eso no es una materia. Y cuando tú regresaste siendo una estrella de la música de Europa, inauguras como materia del Conservatorio Nacional de Música la clase de flauta de pico. Seguí dando clases de flauta de pico, sí. ¿Te ha ayudado tu posición en el mundo como un músico tan importante, como el músico importante que eres, para no ser discriminado en otros ámbitos muy discriminatorios frente a tu condición homosexual? Te diré una cosa muy honesta y no lo sé. No sé si me ha ayudado o no, pero lo que sí sé es que en un momento dado, en todos los sectores de las poblaciones, o sea, porque uno cree que el mundo de la música es muy abierto y es muy intolerante. La música clásica es muy reaccionaria y muy de derecha. Fíjate, y a mucha gente no le gusta. Uno pensaría que como es un medio artístico no lo es así. No, para nada. La música sinfónica es muy clasista, muy racista en Europa y en Estados Unidos también. Poco a poco se ha ido abriendo, pero si yo he sufrido de discriminación, mira, para mí yo sufrir como sujeto de discriminación, a mí no me importa, porque el que discrimina es el que tiene la enfermedad, no nosotros, no la gente que somos discriminados. Imagínate que un indígena, por ser discriminado, esté mal. Sí. No, la gente que discrimina es la que está enferma. Ahora sí, supongo que tú vas a ir mañana a la marcha. Voy a estar por supuesto. Ahí, sí, claro. Y yo quisiera, antes de que nos vayamos a los deportes con Pablo de Rubens, que le voy a robar un minutito de su tiempo, yo quisiera que me tocaras lo que tú le tocarías, qué le dedicas en este momento a la comunidad de la diversidad en México. Dímelo en música. Le puedo dedicar un pedacito de las folías de España, la folía, que es una danza que se bailaba en Canarias y que fíjate, curiosamente, desde el siglo XVI, XVII, se bailaba con 2 hombres vestidos de mujer, curiosamente, sí. Pero era una cuestión del folclore canario. Ok. Adelante, y con esto despedimos a Horacio Franco. Gracias. Como siempre. Bravo, gracias. bravo. Gracias.